Buenas tardes. Bienvenidos a una conferencia más del ciclo 2024 de la Cátedra Sarmientina. A las personas que estén conectadas virtualmente, les pedimos que registren su asistencia mediante el link que encontrarán en la descripción del video de YouTube. Para Sarmiento, la geografía desempeña un papel fundamental en la forma en que las sociedades se desarrollan y evolucionan culturalmente. La ubicación geográfica de un pueblo, según su pensamiento, podía influir en su acceso a los recursos naturales y a sus contactos con otras culturas, moldeando creencias, costumbres y tradiciones. Tomo el aspecto geográfico de la Argentina como dones que encierran todos los climas y paisajes. En su obra cumbre, Facundo, o Civilización y Barbarie, en su capítulo titulado Aspecto físico de la República Argentina y caracteres, hábitos e ideas que engendra, describe distintas regiones. El norte, confundiéndose con el Chaco, un espeso bosque que cubre con su impenetrable ramaje extensiones inmensas. Al centro, en una zona paralela, la pampa y la selva, dominada en parte por bosque, que se degrada en pequeños matorrales espinosos. Y otra vez la pampa infinita, sin límite conocido, y la compara como una imagen de mar en la tierra. Manifiesta como un rasgo notable del país la gran cantidad de ríos navegables que confluyen al sistema del Plata. Las descripciones detalladas de los paisajes geográficos que el prócer hace en cada uno de sus escritos nos hacen vivir el lugar. La geografía nacional fue una inquietud permanente en su pensamiento y acción, dando lugar a múltiples interpretaciones de estudiosos posteriores, tal como el profesor y licenciado Iván Hidalgo, quien disertará sobre Sarmiento y su contribución a la geografía nacional. Para presentar a nuestro disertante de hoy, hará uso de la palabra el doctor Hernán Fernández. Marta, buenas tardes. Bueno, como bien comentaba Marta, hoy nos acompaña el profesor Iván Hidalgo Durán. Él es profesor por la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan. También es licenciado. El título de su tesis de licenciatura por la Universidad también Nacional de San Juan es Aspectos decimonónicos de la geografía en Argentina, Domingo Faustino Sarmiento y Germán Burmeister. Bueno, la tesis fue defendida en 2016 con una calificación de sobresaliente. El profesor Hidalgo tiene un extenso y variado currículum donde, bueno, podemos hacer referencia a algunas actividades en cuanto a la extensión, donde vale destacar que ha pronunciado conferencias y publicado artículos científicos y de divulgación en diferentes revistas y medios. A la vez también fue ganador del premio del primer concurso literario regional San Juan Escribe, organizado por el Fondo Editorial de la Cámara de Diputados de San Juan, en la edición del 2018. También ha publicado varios artículos, entre los que destacan uno titulado Algunos planos históricos de San Juan de la Frontera y otro llamado Los relictos del doctor José Ignacio de la Rosa. Hoy Iván nos acompaña con la conferencia llamada Sarmiento y su contribución a la geografía nacional. Estamos muy agradecidas, muy amable Iván por haberte sumado. Y lo último que quiero comentar es que, bueno, al final de la charla de Iván se abre el espacio para preguntas, para comentarios que surjan en base a lo que vas a exponer. Bueno, todo suyo. Buenas tardes. Muchas gracias, Nan, muchas gracias, Marta, muchas gracias, Renato, por impulsar de nuevo la Cátedra Sarmientina, ¿cierto? Porque, como dice ahí el título, ¿cierto? Es 150 años de la finalización de la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento y es como que no se conoce, ¿eh?
no se conoce mucho la vida de Sarmiento. Siempre hablamos de un librito, de dos, y Sarmiento fue una máquina de escribir realmente. Escribió muchísimo, muchísimo. Así que yo le decía a Renato que he puesto solamente 26 diapositivas más o menos, pero yo si es por el tema que voy a dar, yo tendría que poner como más de 100, porque por lo que se va encontrando, lo que ha dejado escrito asentado en carta, diario, libro, es como le digo, era una máquina de escribir, yo no sé a qué hora dormía, ¿cierto? Yo digo, si Sarmiento hubiera tenido una lapicera de esta, escribía 102 tomos de las obras completas, más o menos. Por eso hay tanto que ha dejado asentado y todo lo informa Sarmiento, eso es lo bueno, es muy generoso, todo lo deja asentado. Bueno, lo otro que quería agradecer al Departamento de Geografía, a la doctora Liliana Costa, a la licenciada Cristina Mazuelo de la Facultad de Filosofía por confiar en mí, porque lo mío, muchos creen que yo soy historiador y yo hago geografía histórica, geografía histórica nada más. Es decir, que tengo que conocer un poquito de historia para dar información sobre el espacio, ¿cierto? Acá el espacio no le llamamos espacio en sí, sino que le llamamos ámbito. Ámbito a los espacios donde se ha imprimido la historia o donde ha sucedido un hecho histórico. Entonces, San Juan, toda la provincia de San Juan es un ámbito, realmente, porque es una provincia muy rica en hechos históricos. Bueno, ahí, Hernán, si te molesta. Bueno, ahí está. Es decir, que esto se basa, la geografía histórica no es muy difundida, acá en San Juan hay que decirlo, pero sí mucho en Buenos Aires, por ejemplo, Santa Fe, Córdoba. Pero acá se basa en tres partes, en paisaje pretérito, paisaje del pasado, siempre con descripciones. Bueno, y Sarmiento un especialista. Yo he traído acá algunas descripciones que a lo mejor ustedes como estudiosos de Sarmiento la conocen o no. Paisajes pretéritos se le llama, paisajes del pasado. Bueno, los relictos. ¿Qué es lo que es relicto? Reliquia. Es decir, que los relictos le dan una señal del pasado, un mensaje, a ver cómo era ese espacio, el ámbito anteriormente, para compararlo con el actual. Y después la toponimia, que también Sarmiento ha hecho contribuciones toponímicas. Es decir que... Y dentro de todo esto, el mapa. Si hay un mapa, un plano que podamos encontrar, puede ser un relicto que nos brinde información. Porque el mapa, ¿qué es lo que es? Una fuente de información. Nos comunica. El siguiente, Hernán. Ahí está la partida de bautismo de Sarmiento, ¿cierto? Que está discutida, si nació el 14, el 15. Pero yo lo que voy es la fecha, ahí lo que es resaltado con una línea, que es el ámbito, San Juan de la Frontera. Es decir, que también Sarmiento hace una descripción sobre esto, muy interesante. Y ahí está, bueno, en la partida de bautismo, que nació el 15 de febrero, ¿cierto? Otro el 14, es decir, que nació el 15 por ser el mismo día que fue bautizado, Sarmiento. Fue bautizado, por eso sale de un día, el mismo día 15, aunque esté en la escuela el 14 de febrero. Pero, por lo que da, nació el 15, la siguiente, San Juan de la Frontera. Bueno, esto es lo que yo encontré por un historiador muy sarmientino, que es Palcos, Alberto Palcos. Dice que él recuerda que cuando Sarmiento estaba por estaba por hablar sobre Darwin y esperando, como era tan inquieto, no solamente se ponía a escribir, sino que dibujaba también. Y bueno, y encuentro un dibujo de Sarmiento en los bosques de San Juan, ¿no? Y yo digo bosque, pero bueno, si en ese tiempo hay bosque nativo, bueno, por al lado de Valle Fértil, 25 de Mayo, hasta que pasó el ferrocarril y bueno, devastó casi todos los bosques, ¿cierto? El pie de palo, ¿por qué se llama pie de palo? Por la cantidad de leña que había ahí, no por la forma que tiene la sierra. Pero pasó y bueno, y lo ocuparon para el ferrocarril. Y bueno, y después el diario El Mosquito, que era tan satíricos, hace este dibujo, donde sale Sarmiento con como bebé, como que lo tienen los monos a él. Es decir que es una pista que da Sarmiento también, que él nació, habrá nacido en el Carrascal, por las Carrascas, es decir que fue una especie introducida por los españoles en América. Es decir que es muy propicia en el Mediterráneo. Es probable que haya sido un ámbito con carrasca, un bosque de carrasca, porque por ahí lo asocian que Carrascal es por carrasco,
por las rocas, o mal llamadas piedras que llamamos, es decir, que era una zona pedregosa. Pero Carrasco le llaman los uruguayos. Acá en San Juan, no. ¿Eh? Así que eso llama mucho la atención y no es muy conocido eso, ¿eh? El nacimiento de Sarmiento en un bosque. La siguiente. Bueno, acá hay dos citas. La primera choca un poco, ¿cierto? Porque uno dice, uy, ¿cómo cuesta leer a Sarmiento? Por lo que todo hablaba como que denigraba, pero era la forma propia de ese momento, hay que contextualizar. Alberti escribía así, Echeverría escribía así, Gutiérrez escribía así. Y bueno, y él empieza el recuerdo en provincia diciendo que he nacido en una provincia ignorante y atrasada. Y uno dice, uy, eso lo dijo de San Juan, porque él siempre pensaba en San Juan. Estaba afuera y pensaba en San Juan. Bueno, dice, no como cree don Domingo Godoy, ¿cierto? En el barrio de San Pantaleón, sino en otro más oscuro, todavía llamado el Cayacal. Nombre equivalente a Huangalí. Huangalí, bueno, era una villa miseria, como quien dice, se la llamaba en Chile, a las afueras de Santiago. Bueno, Sarmiento la conoce y la compara con Huangalí. Es decir que Sarmiento, ¿a qué se refería ahí? Es decir que San Juan en ese tiempo y ahora un poco estaba muy distanciado de los grandes centros, las grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Santiago de Chile. Es decir que por eso decía que era muy atrasada, no tenía una universidad como Córdoba, no tenía grandes rutas, no había grandes puentes, no había elementos civilizadores, como él llamaba. Es decir, que aquí llamaba elementos civilizadores que haya grandes institutos, escuelas, colegios, bibliotecas, librería. Es decir, que eso quería él, sembrar el ámbito con esos elementos civilizadores. Bueno, y ahí cito un mapa de un geógrafo, un navegante danés, ¿es cierto?, dinamarqués, Malte Brun, que debe ser uno de los pocos, yo lo encontré de casualidad, mire, buscando otra, encuentro ese mapa donde sale San Juan de la Frontera, pero todo el territorio provincial, no la ciudad, porque cuando se funda la ciudad es San Juan de la Frontera de la provincia de los Huarpes. Acá era la ciudad San Juan, acá sale la provincia San Juan de la Frontera. Y bueno, y acá otra vez Sarmiento da un aporte porque es discutido, San Juan de la Frontera, ¿por qué? Frontera con Chile, frontera con el Tucumán. No, él, ¿qué es lo que resuelve? Esta cita, que 3 leguas hacia el norte de la ciudad hay un lugar llamado Las Tapiecitas. Dice, a causa de los restos de un fuerte cuyas ruinas eran discernibles. Ahora, 20 o 30 años y su colocación en aquel lugar parece explicar el nombre de San Juan de la Frontera. Es decir, que para Sarmiento el nombre de San Juan de la Frontera era por el fuerte Las Tapiecitas. Es decir que hay un departamento que lo ha recuperado, ese fuerte, ya vamos a ver qué departamento es, y lo ha colocado en un escudo departamental. Es decir que la frontera era entre los pueblos originarios del norte con la ciudad de San Juan, que es bastante interesante el aporte que hace Sarmiento ahí. El siguiente, ahí está, el escudo de Albardón. Es decir, que nosotros vemos esa forma como de castillo, de almenas, ¿cierto? Es decir, que ese sería el fuerte de Las Tapiecitas, que es probable que justo está Sacha, pero es muy probable que César H. Guerrero lo haya sacado de ahí, del aporte que hace Sarmiento, justamente el fuerte de Las Tapiecitas. Pero miren cómo Sarmiento ya en el ámbito sanjuanino habla de este elemento cultural, el fuerte, una construcción propia de los españoles, ¿cierto? El siguiente. Bueno, acá hay una reconstrucción de un librito que se agotó y nomás, que se llama La Ciudad Intangible, y ahí estos arquitectos hicieron una reconstrucción de lo que era San Juan. Se ve el cabildo acá, para que nos ubiquemos, y allá atrás se ve ese bosque que han hecho. Ellos se imaginan el bosque, no creo que sea el bosque de Carrasca, pero para que vean cómo era la ciudad de San Juan, más o menos cuando nació Sarmiento, en 1815. Es decir, que era una ciudad muy chata, salvo el cabildo y la catedral que sobresalen sobre los demás edificios, y se ve que cuando muy polvarienta, ¿cierto? Con muchos terrenos incultos, como se le llamaba antes, esos terrenos baldíos. La siguiente. Bueno, acá está la casa que, bueno, siempre conocemos la casa natal como la vemos ahora, pero ahí está que fue pintada por Procesa, creo. Y ahí sale
la higuera, ¿cierto? Era prácticamente una habitación. Y Sarmiento también describe el ámbito hogareño, ¿cierto? Es decir, que no se le pasó nada, realmente. Empieza desde una escala de la ciudad, llega a la casa. Y bueno, y habla que estaban los departamentos divididos, ¿cierto? Da hasta las medidas de las varas, ¿cierto? Que tenía 30 de frente por 40 de fondo. Era muy detallista, realmente. Así que ya vamos a ver después por qué era tan detallista. A ver, ¿no? La siguiente, ¿no? Bueno, acá están el tío y el padre. Es decir, que siempre ha tenido al lado, por más autodidacta, ¿no?, que haya sido, ha tenido personajes muy inteligentes, realmente muy estudioso, porque lo que es Eufrasio del Quiroga Sarmiento, ser obispo de Cuyo, Fray Justo Santa María de Oro, ser el primer obispo de Cuyo, es decir, que eran personajes sumamente estudiosos, no solamente en religión, filosofía, sino que estudiaban geografía, historia, ética. Bueno, y acá, ahí Clemente Sarmiento reivindica al padre, porque ve que es muy madrero, siempre doña Paula, como buen hijo varón, ¿no? Pero no, acá él dice, debí pues a mi padre la ficción a la lectura. Es decir, que la lectura para Sarmiento era todo. Es decir, que el que no sabía leer no era libre. Y si no era libre, no había democracia. Es decir, que no había democracia sin educación, en una palabra, ¿no? Bueno, y acá está el tío. Sumamente destacado. Después hay otro tío que es el que lo entusiasma por la geografía. No sé si voy muy rápido, pero se los voy pasando más o menos. El siguiente, ¿no? Y acá yo le doy el aporte de 3, bueno, otra vez Clemente Sarmiento, ahí donde reivindica a este gaucho que es el vaqueano, ¿cierto? Lo que era el vaqueano, es decir que será porque el padre era vaqueano, lo valoraba muchísimo. Él dice que no era comparable a un mapa, pero dice que era el topógrafo más completo, es el único mapa que lleva un general, lo comparaba con un mapa al vaqueano, para que vea la consideración que tenía Sarmiento. Después Fermín Rodríguez, el maestro de él en la Escuela de la Patria, dice que estudió latín a los 13 años, doctrina cristiana y geografía. Es decir, que ya en la adolescencia ya Sarmiento estudió geografía, va con lo que estudió con los tíos, es decir que parece que por ahí entró la asimilación por la geografía y el gusto, porque ahí lo confirma con el tío José de Oro, que supuestamente dice que colaboró con San Martín, también José de Oro, en sugerirle qué pasos para pasar a Chile. Y si era así, no tiene que haber sido ningún... Debe haber tenido también tanto como conocimiento como don Clemente, como los demás tíos. Y él dice, me enseñó latín y geografía, José de Oro. Mi inteligencia se amoldó bajo la impresión de la suya. Así olvidé y volví a estudiar varias veces latín, pero desde niño fue mi estudio favorito la geografía. Es decir, que ahí tuvo mucho que ver Clemente cuando contaba, seguro que Clemente llegaba acá y narraba los viajes. ¿Qué es lo que le pasaba? Y eso se lo tiene que haber traumado a Sarmiento, porque por lo que yo lo voy investigando, por lo que ha dejado escrito, es como que estaba con un tema y seguía, y ya van a ver por qué. Es decir, que seguro que, la siguiente, ¿no? Es decir, que seguro que el tío y más esto lo han ayudado a que asimilen más conocimientos geográficos. Bueno, y ahí está el famoso plano que levanta Sarmiento del año 1837, prácticamente desconocido, donde ahí se ve la famosa pirámide, el paseo del Piramé que le llamaba. Bueno, y ahí cito una descripción, 2 descripciones muy interesantes, una hecha en el Recuerdo de Provincia y otra en el diario El Sonda, porque en algunas cosas desde aquel año, desde 1816 a 1850 estaba esa pirámide, la levantó José Ignacio Las Rosas y en 1850, según dice Damián Hudson, que se cae, el recuerdo histórico de la provincia de Cuyo, se cae por un fuerte temporal o un sonda, que hubo un huracán, se cae la pirámide. Es decir, que ese es el plano que levanta Sarmiento en el año 1837, muy aplicado realmente, porque ahora costaría muchísimo, así teniendo portamina, cuesta hacerlo el plano. Y bueno, y ese plano representa lo que es hoy calle Salta, más o menos donde está la pirámide, y llega más o menos por las medidas un poquito más allá de Circunvalación. Es decir, que lo que ha representado Sarmiento es a donde hoy actualmente está creciendo el Gran San Juan, hacia el oeste. Todo lo que es de Ignacio La Rosa hasta el shopping del Bono, más o menos, hasta calle del Bono ha representado ahí, en ese mapa. Y esa era la hacienda de don Javier Jofré,
que quería reclamar lo suyo por ser descendiente de Juan Jufré, como pasa siempre. Y él se enoja, Sarmiento se enoja un montón porque decía que este Jofré quería tirar la pirámide y como defensor del patrimonio se opone Sarmiento y se manifiesta. No, que cómo va, para eso tiene que levantar un andamio, no sabe si es capaz de levantar un andamio para tirar esta pirámide. Sí. ¿Sí? ¿La pirámide? Actualmente, por lo que yo he averiguado, esa pirámide estaría ahora en lo que es hoy Ignacio La Rosa, entre Salta y España. Es decir, que esa pirámide tendría que estar, no donde está hoy en el centro cívico, que se levantó en el año 1888 por el Ateneo Femenino Paula Albarracín de Sarmiento, una iniciativa. Eso tendría que estar en los portones detrás de Gendarmería, más o menos. ¿Ve? Gracias a la geografía histórica me dio esta pista. ¿Ve? Y es decir, que esa es la gran pirámide de la Independencia, ya la vamos a ver un poquito más de cerca. Y bueno, y ahí dice Sarmiento que en el año 1825 estudió agrimensura también. Es decir, que ya había estudiado geografía, latín. Es decir, que todo se hizo solo prácticamente, por más que fuera a la Escuela de la Patria, pero él prácticamente estudiaba por su propia cuenta. La siguiente. Bueno, ahí está la pirámide que había dibujado Sarmiento. Y esta es la que, bueno, la que está en el centro cívico, que está un poco abandonada. Tendría que estar iluminado este monumento, porque lo que representa ese monumento, lo que quiso representar José Ignacio La Rosa en el año 1816, es que se declaró la independencia. Puede ser que Ignacio La Rosa le haya hecho un homenaje a Fray Justo Santa María de Oro, a Francisco Narciso Laprida, porque fueron los dos, para mí las dos figuras del Congreso, ¿cierto? Por más que fueron los demás, pero ellos dos fueron los más destacados. Y esta pirámide representa eso. Está por cumplir ahora, si lo tomamos como 1816, 2 años más cumple los 200 años. Yo creo que esa pirámide tendría que ser reivindicada como la pirámide de Maya, hermosearla, hacerla un poco más grande y agregarle algunos símbolos vinculados con la libertad. Bueno, y ahí dice Sarmiento, esta pirámide que parece ahora un fúnebre monumento, dice, está olvidado, un fúnebre monumento, la conocí un tiempo rodeado de vegetación y visitada por hombres esclarecidos. La pirámide se le presentaba siempre como un penitente blanquecino, como un testigo mudo del pasado, como un inquisidor de lo presente. Pone. Dice que estaba rodeado de vacas también esa pirámide. Pero para que vea, ese fue probablemente el primer monumento que hubo en San Juan, 1816. Era el monumento que todos iban a visitar. El siguiente. Bueno, acá él se tiene que ir con el tío. Bueno, el tío es desterrado, se va, ¿cierto? Se va a San Francisco del Monte y atraviesa los médanos de 25 de mayo, ¿cierto? Que esa ruta tendría que ser la ruta también de la educación, ya que Luis Meglioni quiere reivindicar a San Juan como la ciudad de la educación, que me parece muy interesante, ¿cierto? También está esta ruta de la educación, porque lo que es de Caucete a Camarico, Lencón y San Francisco del Monte, eso está todavía vigente. ¿Y qué dice Sarmiento? El aspecto de aquellas soledades es por lo general triste y desamparado. Y el viajero que viene de Oriente no pasa la última represa o aljibe de campo sin proveer sus chifles de suficiente cantidad de agua. Imagínense lo que era pasar, si ahora es complicado pasar por el Lencón, pasar en caballo por ahí, debía llevar mucha agua y ahí donde lo empieza a traumar a Sarmiento, que es el desierto. Ya él había ido antes, había conocido el desierto riojano, los llanos riojanos cuando va a Córdoba y no puede entrar al colegio que pretendía ingresar en Córdoba. Y acá otra vez atraviesan los medanales o el desierto sanjuanino. El siguiente. Y bueno, y acá llega a la famosa escuela que fue declarada Monumento Histórico Nacional, San Francisco del Monte, ¿cierto? Es muy probable que acá Sarmiento, por lo que él dice que declaró que sentía afición por la geografía que le gustaba, es muy probable que acá Sarmiento haya dado geografía. Es muy probable. Es decir, que no solamente le enseñaron a leer y escribir. Acá yo no pude, yo hice lo posible para ver si conseguía, porque ¿qué declara Sarmiento? Que también es ahí, porque acá se divide en banda norte y banda sur. Bueno, él, ¿qué es lo que hizo en la banda sur con el tío? Un plano
Dice que lo hizo con forma de triángulo porque no había más cuero, creo que. Pero se dio la maña para hacerse un planito. Yo lo consulté en San Luis, ellos no sabían, los puntanos, pero si había algo me iban a avisar, no creo. Pero a lo que voy, que ya hizo un levantamiento también, no solamente el que hizo acá en San Juan, sino que ya había hecho un levantamiento en San Francisco del Monte. El siguiente. Bueno, y ahí está, ven siempre la lectura de los pueblos, es decir que ahí en San Francisco del Monte se ve que se la pasó leyendo, aparte de apreciar el paisaje, y ahí sale la cita de él tan conocida que la lectura de viajes son otra fuente inagotable de entretenimiento y de instrucción. Es la geografía en acción y el interés que despierta la narración de aventuras frescas o novedosas. Es decir, que esa es una de las citas. Dice que las lluvias, lo que leía con José de Oro, se ve que era muy instruido también. Y bueno, mire lo que dice el biógrafo tucumano, Ricardo Rojas. Sarmiento poseyó sentido topográfico, extenso como el de un vaqueano y agudo como el de un rastreador. Es decir que, y bueno, si el padre era vaqueano, yo creo que si Clemente Sarmiento hizo en su vida, por decirle, 5.000 kilómetros, Sarmiento tiene que haber hecho 100.000. Con los viajes a Europa, a África, a América Central, es decir, que era bastante andariego realmente. El siguiente, miren las descripciones. Bueno, acá hay otro dato también muy interesante, que bueno, a la vuelta, cuando vienes, atiende la tienda de doña Ángela Salcedo, que siempre habla que se la pasaba leyendo, y ahí sale, entre comillas, que él se sentía un Franklincito, ¿cierto? Admiraba mucho a Benjamin Franklin por lo que era tan pobre como él y estudioso. Es decir, que él se veía muy parecido a él. Y bueno, y Franklin, que había descubierto, se lo da como el descubridor de la corriente del Golfo. Y bueno, y Sarmiento, que es yo no sé, Sarmiento, la opinión que da, que habla sobre el ciclo del agua, ¿cierto? Es decir, que ahí está la cita, dice, yo completé pues mis teorías sobre la lluvia. Ahora era claro, ¿de dónde sacaban agua las nubes? Iban a traerlas del mar. Esta es la rotación del agua en que no me detendré. Es el ciclo del agua, ¿eh? Es decir, y lo mágico que se transforme de agua salada pase a agua dulce cuando llueve. Bueno, eso es lo que estudiaba Sarmiento ya. No sé qué niño lo haría ahora realmente, o qué joven, ¿no? El siguiente. Bueno, acá está, esto es prácticamente desconocido. Es decir, que yo encontré en Chile ese dato, ¿ves? Que Sarmiento fue profesor de geografía en Chile. Yo sé que fue acá, sabía que era acá en San Juan. El Colegio Santa Rosa de Lima fue el profesor de geografía, pero yo no sabía que en Chile. Por eso él, cuando se va de Santa Rosa de Lima, deja a una mujer adjunta a la cátedra de geografía, es como si hubiera sido la Universidad Santa Rosa de Lima. Deja a una señora que es la hija de doña Tránsito de Oro, que es Elena Rodríguez de Oro. Es decir, que Sarmiento se va a Chile y deja a ella. Y él después le manda carta a ver cómo sigue la cátedra de geografía, cómo se está llevando con las alumnas. Es decir, que no se le pasaba a uno. Es decir, que en ese sentido, si se quiere declarar San Juan como ciudad de la educación, hasta en eso, ¿ves? Porque tiene que ser la primera mujer que enseñó geografía y dejada por Sarmiento. Por más que Sarmiento la admiraba, dice que era muy inteligente, Elena Rodríguez de Oro, la hija de Tránsito de Oro. Y bueno, y ahí sale el estudio que hacía la geografía. ¿Y quién es el que habla? José Bernardo Suárez, que es como el Sarmiento de los chilenos. Es decir, que fue el que promovió la educación primaria, la educación para los preceptores, es decir, que era una eminencia, es decir, que él fue alumno de Sarmiento, y él recuerda las clases de geografía que Sarmiento les hablaba de un país y le narraba sobre ese país alguna anécdota o todo lo que sabía sobre esos países, y lo relacionaba con la historia, que por ahí hay profesores de historia que no lo relacionan con la geografía, o los de geografía no lo relacionan con la historia. Pero él hacía todo, Sarmiento. El siguiente. Ya va quedando menos, pero miren, tendría que haber pasado como 100 diapositivas más o menos. Y ahí yo cito al que él admiraba, ¿cierto? Él es el padre de la geografía, ¿cierto? Humboldt, Alejandro de Humboldt. Bueno, y dice Sarmiento, ¿quién se atrevería a vérselas en ciencia con Humboldt?
directamente, así, ¿ves qué frase más fuerte? Es decir, que él, y bueno, ¿y cómo era la forma de Humboldt? Porque se lo llama como el Cristóbal Colón de América a él, realmente él es el que descubrió América por todos los viajes de exploración, las mediciones, escaló volcanes, era una eminencia Humboldt. Y bueno, y él dice, así como el océano, decía Humboldt, las estepas llevan el espíritu del sentimiento de lo infinito. Eso decía Humboldt. Y bueno, él siempre comparaba, Humboldt, un ámbito con otro ámbito, así sea cerca o muy distante. Y bueno, ¿y qué hace Sarmiento? Hace lo mismo, le copia a Humboldt. Es decir, que ese se llama el método empírico, copiar, comparar espacios alejados para avanzar en la escritura. Y lo que dice Sarmiento sobre La Rioja dice, ciudad solitaria, sin arrabales, y marchita, como Jerusalén al pie del Monte de los Olivos. Dice. Es decir, que Sarmiento, bueno, conocía La Rioja, el Monte de los Olivos lo conocía por la lectura nomás, y seguro por Eufrasio Quiroga Sarmiento, por la lectura. Pero mire cómo comparaba los paisajes. Después hay otra cita que podría haber puesto que comparaba las arenas de los llanos de La Rioja con las arenas de Arabia. Es decir, que ya se imaginó, hay unas arenas rojizas, todo comparaba. La siguiente. Bueno, y ahí llegamos, cuando él es gobernador, ¿cierto? Todavía no llegó a la presidencia, pero lo he resumido. Y bueno, y cuando él llega a ser gobernador, es su sueño. Veía que había hecho plano de chiquito en San Francisco del Monte de Oro, el de 1837 acá en San Juan. ¿Qué es lo que crea? Ahí está, el departamento topográfico, en 1862. Y ahí empiezan los levantamientos. Es decir, el primer mapa es considerado como el primer mapa levantado por un gobernador con métodos modernos, como de color sepia, amarronado. Es decir, ¿cuál fue el fundamento de Sarmiento? Los caminos. Saber qué caminos había en ese tiempo, qué recursos mineros habían, dónde se podía defender a la ciudad de San Juan, qué puntos podían ser donde se podría colocar, cómo defender la ciudad como un puesto para defender a la ciudad. Y después hace el otro levantamiento ya con los cuarteles, ¿cierto? Lo que es el Valle de Tulum y la red de riego de San Juan. Estaba obsesionado también con el agua. Es decir, que esos viajes a La Rioja, después a San Francisco del Monte, creo que como que se preocupaba mucho por el tema de que que las acequias estuvieran permeabilizadas, que hubiera un cuidado del control del agua. Lo que pasa ahora, la siguiente. Bueno, y ahí está la información que él nos deja en la leyenda, ¿cierto? Que en ese tiempo San Juan tenía 60.319 almas, que Háchal era el departamento más poblado en ese tiempo, que Sonda, Uyuni y Guanacache tenían esa cantidad de habitantes, 2.164 habitantes. Estaba el departamento de La Huerta, que ese departamento le interesaba mucho a Sarmiento porque dice que se habían descubierto grandes reservas de oro en La Huerta. Y los demás son los que más o menos conocemos ahora, excepto Angaco Norte, Angaco Sur, que es San Martín y Angaco, ¿cierto? Y Desamparado, Valle Fértil. Pero ese es el levantamiento que hizo. Ese levantamiento lo hizo, tuvo que esperar que se hizo el censo a nivel nacional para tener estos datos. Hasta eso era minucioso Sarmiento. El siguiente. Bueno, y acá es Sarmiento cuando está en Buenos Aires, eso tiene que decir en los años 60 más o menos, porque como se quemó este colegio, el famoso Colegio Catedral Norte, es decir que yo ahí no lo sabía, porque sabía que Sarmiento ha sido director, ha sido maestro, pero no sabía que era preceptor, que había sido preceptor. Y bueno, y ahí ¿quién tiene de alumno? A Francisco Pascasio Moreno, al Perito Moreno. Es decir, que el Perito Moreno siempre recuerda eso, ¿cierto? Que Sarmiento le gritaba en los recreos, ¡viva la patria! Y dice que eso le quedó para siempre al Perito Moreno. Y por ahí, es decir, que puede que haya tomado un poco por el tema palabra patria, de valorar el territorio nacional, ¿cierto? Y la soberanía nuestra. El siguiente. Bueno, acá es otro, mire, todavía no llegamos a la presidencia en 1868, pero ya nos queda poquito. Y acá, pero yo les cito esto, pero para que vean lo detallista que era Sarmiento. Es una carta que le envía Sarmiento en Lima a Bienvenida, ¿cierto? Donde, miren, es tan actual el tema, que por ahí siempre se quiere recuperar la quebrada de Sonda. Y bueno, y Sarmiento, ¿qué quería hacer ahí?
un baño. Ya había trazado ya las calles, cómo debía ser. ¿Ve? Dice que para construirse ranchos en sonda, cuidando de que formen calles anchas con dirección al baño. Más tarde podría vender locales y cuando así no fuera, tu casita servirá de base a la formación de un pueblito de casas, de baños que puedan arrendarse. Es decir, que hasta negociante era, ¿verdad? Porque supuestamente ese terreno se lo dona o se lo regala un ingeniero muy inteligente también, que fue Matías Sánchez, que creo que lleva el nombre en una estación camino a Hacha. Él el que investigó el camino que se iba a hacer de San Juan a Chile, por los patos, es decir, que era bastante difícil, fue Matías Sánchez. Él creo que le regala el terreno a Sarmiento. Y bueno, y es ahí, en ese rancho de Sarmiento, donde escribe Las ideas no se matan, que sería muy bueno reivindicar como elemento cultural el rancho de Sarmiento en la Quebrada de Sonda. Pero quería hacer un baño similar al baño de Los Chorrillos en Lima. Ya quería urbanizar la Quebrada de Sonda, Sarmiento. Bueno, y acá brevemente explico un poco lo que hizo como presidente, porque es muchísimo. Pero lo más importante es que en 1869, el 4 de septiembre, se aprueba la ley 322, que permite la venida de científicos extranjeros al país. Así como vinieron maestras, trajo científicos. ¿De la mano de quién? De Burmeister, este alemán que era un discípulo de Humboldt. Es decir, que trajeron, y lo misterioso de esto, que esto está en el archivo de Córdoba, es decir, que llegaron los mejores geólogos de Alemania, de Europa vinieron los mejores geólogos, botánicos, zoólogos. Es decir, que eran unas eminencias, porque si se descubrió la Argentina fueron gracias a todos estos científicos que trajo Sarmiento. Y se descubre que hay 23 trabajos de geografía. Y bueno, y ahí está la discusión actual, si Sarmiento es el pionero de la geografía científica en el país o no. Y yo digo que sí, porque casi todos los mapas que hicieron estos alemanes, que vinieron de los alemanes, dinamarqueses, holandeses, que vinieron acá a Argentina, dejaron muchos mapas y mucha información que actualmente se consultan. Son los padres de la biología, la botánica, acá en Argentina, todos los que han traído Sarmiento. Por ejemplo, el término precordillera, creo que se lo debe a Burmeister, descubre la precordillera, se sospecha que Burmeister vino a San Juan, más o menos en el año 1858, y que escaló el Villicún. Es decir, yo digo, uy, que haya estado Burmeister acá en San Juan, el discípulo de Humboldt, y el que promovió la ley esta, porque decía Burmeister que urgente le hacía falta a la Argentina una educación superior, urgente, porque no nos podíamos quedar con los maestros, sino que tener una educación superior. Pero ¿cuál fue el enojo de los extranjeros? Que Sarmiento le exigía mucho. Así como les pagaba bien, ¿qué tenían que hacer ellos? Viajar y dar clases, y se viajaba en mula. Es decir, que le sacó, como quien dice Sarmiento, el jugo a los extranjeros, para dejarnos, miren, toda la cantidad de información de meteorología, botánica, porque todo el conocimiento lo tenían ellos. Acá no conocíamos nada. Excepto algunos que se habían formado en Europa, ¿cierto? Después fue creado el 28 de julio la Sociedad Científica Argentina, también con la idea de hacer viajes, y ahí donde estuvo el perito Moreno, estuvo el director de la casa natal, Fontana, que siempre se iba para el norte de la Argentina, al Chaco, como recién dijo Marta, y Moreno que se iba a la Patagonia. Después, bueno, ese mapa que está como desaparecido, le encarga a un italiano de apellido Moneta el mapa oficial de la República Argentina, que tanto se habla del mapa bicontinental, del mapa continental. Él manda a hacer a Europa el primer mapa oficial el 7 de enero de 1873. También para informarnos cómo era la frontera, los caminos, las ciudades más importantes, es decir, que a ver cómo se estaba transformando el espacio o el ámbito. Y bueno, y en 1874 el perito Moreno realiza el segundo viaje a Santa Cruz. Es decir, que le toca un viaje muy difícil al perito Moreno porque tiene que ir por el río Santa Cruz, a ver, conocer la fuente del río Santa Cruz. Y había una situación no muy buena, como siempre, con Chile, ¿cierto? Y él se anima, y Sarmiento lo apoya, ¿cierto? Es decir, que ese fue un aporte muy valioso, ese de Moreno. La siguiente. Bueno, ahí están algunos los científicos, ¿cierto? Ahí está
Los más famosos que hasta el día de la fecha se hable es Lorenz, el padre de la botánica acá en Argentina. Es que es este señor, ¿cierto? Sabía muchísimo. Él prácticamente no sé cuántas especies descubrió en Tucumán solo, porque estaba todo por hacerse, como quien dice, ¿cierto? El otro es Stelzner, el descubridor de las sierras pampinas, le llamaba él, a las sierras pampeanas. Es decir, que estas sierras que vemos en la difunta Correa son las sierras pampeanas por el desgaste, por lo antiguas que son. Él le decía pampina, pero por la cima. Le llamó mucho la atención esa sierra. Él es el descubridor. Creo que él es el descubridor de Chigualasto también. Stelzner. Era una eminencia. Él creo que llega hasta la cordillera, hasta el Paso de los Patos, llega Stelzner. Es decir, que los hacía trabajar mucho Sarmiento para buscar información y detallar toda la geología nacional realmente, ¿no? La siguiente, y ahí está Burmeister, ¿eh? El alemán, el discípulo de Humboldt. Bueno, y ahí está cuando se prepara para empezar el recorrido por el río Santa Cruz, el perito Moreno, ¿cierto? Bueno, y Moreno es muy curioso porque dice, quizás donde las cartas geográficas presentan grandes claros, existan nuevos ríos, lagos, montañas que las complementarían y modificarían al mismo tiempo y la atracción de lo desconocido. Me arrastraba a buscarlo. Es decir, que todo lo desconocido, Moreno se animaba a entrar. No era muy difícil, no era fácil entrar a la Patagonia. El primero que ingresa a la Patagonia fue un inglés de apellido Müster y lo recorre de punta a punta, pero el primero es Moreno. Es decir, que era bastante, y él la comparaba lo que es Nahuel Huapi con la Suiza, con el paisaje suizo. Y ahí, ¿qué es lo que yo agrego? Que hubo en 1999 una iniciativa de ver quién era el padre de la geografía en la Argentina y se vota que fue el perito Moreno. Justamente, ¿eh? El siguiente, ¿no? Bueno, y acá está el homenaje que le hacen a Sarmiento, debe ser de los pocos homenajes, bueno, porque ha sido, es como le decía al actual director de la Casa Natal, a Renato, que Sarmiento, junto con San Martín, debe ser sobre los argentinos que más se han escrito y se siguen escribiendo. Es como que se escribe y sale un libro, y sale otro libro, y sale un folio, y otra vez sobre Sarmiento y San Martín. Bueno, justamente la academia, por la trayectoria de estos dos, porque para mí son los dos libertadores, ¿cierto? San Martín es libertador de que de los territorios, ¿cierto? Argentina, Chile, de los países, y Sarmiento es libertador de las naciones. Es decir, que si uno no estudiaba, no leía, no era libre. ¿Y qué es lo que hace la academia? Le rinde un homenaje a Sarmiento. Y ahí ese es el lema. No fue un hombre, sino una legión de hombres. Fue aquel sanjuanino que nació en 1811 y falleció en 1888. Esta academia le ha rendido homenaje hacia próceres, creo que a Sarmiento, San Martín y a Belgrano. Nadie más, nadie más. Es muy raro que la geografía. ¿Pero qué? Gracias, ¿por qué? Porque Sarmiento el aporte que le ha hecho cartográfico, topográfico, paisajístico, en la educación de la geografía, en traer libros, trajo muchísimos libros de geografía de Europa, Sarmiento, globos terráqueos. Es decir, que estaba obsesionado con transformar este desierto en una ciudad, en un espacio construido y civilizado, como le llamaba él, ¿cierto? El siguiente. Y ya para ir terminando, está la bibliografía, ¿ves? Ya llegué. Es decir, que mira, pero yo podría poner, pero muchísimo, pero eso es lo que más o menos es un pantallazo para que vean lo que es Sarmiento, porque mucho se lo estudia de la parte de abogacía, de la parte de la matemática, pero de geografía no había muchas fuentes y hay muchísimo. Así que eso es. Muchísimas gracias. Bueno, Sacho. Con respecto a lo que usted dijo de los mapamundis, que trajo. En el Colegio Nacional están los mapamundis de él, los sextantes que trajo, y era porque otro disertante anterior había dicho que crea el Colegio Nacional como colegio de estudios superiores. Y es por eso que le brinda todo eso. Están los mapas. Pero ¿cuál fue la idea de Sarmiento? Porque Sarmiento, eso lo iba a poner también, pero voy a estar toda la tarde. ¿Pero por qué? Porque hay una carta de Sarmiento que dice que viene de Chile
pasa por Mendoza y ve Mendoza totalmente destruida con el terremoto del año 1861. Y bueno, ¿y qué se hace Sarmiento? Que San Juan tiene que ser la capital regional. Es decir, que por eso él, cuando le toca ser ministro plenipotenciario, empieza a mandar instrumentos para que San Juan aventajara a Mendoza en la educación. Es decir, que uno aventajando en la educación a otro ámbito, es como que iba a ser más civilizado y iba a prosperar más que el otro, ¿eh? Por eso era esos instrumentos que usted dice, los mapas, los termómetros, todo lo que vio, ¿para qué? Para que San Juan fuera más que Mendoza, en una palabra. Pero de la mano de qué? De la educación. Iván. Sí, sí, usted Luis. ¿Me escucha ahí? Sí, ahí está. Bueno, no, iba a decir que excelente tu charla. Muchísimas gracias. Considero que he leído bastante, nunca es bastante, pero he aprendido muchísimo hoy porque desconocía muchos detalles. Me gusta que se haya hablado también de Clemente para reivindicarlo de una vez, que sí. venimos de unas etapas de Sí. prestigio pues, del pobre hombre, ¿no? Sí. Porque se desconocía seguramente lo que vos has dicho, es decir, su condición de hombre que viajaba permanentemente, ¿no es cierto? Tal cual. Que tardaba 2 meses en llegar a Chile, 2 meses allá, volver 2 meses. Por supuesto que no iba a estar prácticamente nunca en San Juan. Así que la verdad que muy interesante. Claro, muchísimas gracias, Luis. Bueno, y sobre Clemente, reivindicarlo por ser no solamente que llevaba, sino que si vamos a la carta que encuentra César H. Guerrero, donde Clemente Sarmiento contribuyó con el ejército del norte, también lo podemos colocar a Sarmiento como el único, no sé si conoció a Belgrano ahí, ese es el misterio que hay, si cuando fue al norte conoció a Belgrano o no. O dejó la donación que hizo acá, la colecta que hizo de orejones, aguardiente, y lo llevó al ejército del norte. ¿Pero conoció Belgrano o se lo dejó a otro? Claro. Y bueno, si fuera así, Clemente sin querer conoció a Belgrano y al general San Martín. No cualquiera realmente, y aparte por el aporte, siempre quería que el hijo estudiara. Bueno, cuando se tiene que ir a exiliarse después de que Benavides... no le gustó mucho la creación del Colegio Santa Rosa de Lima, que se tiene que ir. ¿Quién lo acompaña? Clemente también. Es decir, que era bastante valiente, se ve que era bastante valiente, bastante conocedor, así que mucho de lo que aprendió y de lo que es la geografía y de lo que imaginó Sarmiento es gracias a Clemente Sarmiento, los conocimientos topográficos que tenía Clemente como vaqueano. Y si se fue por algo, Sarmiento. Y porque hay un documento donde ese momento que se cierra el colegio, que se va a Sarmiento, Benavides andaba averiguando en Buenos Aires sobre los colegios jesuitas. Es decir, que quería tener un colegio jesuita acá en San Juan para reemplazar al Colegio Santa Rosa de Lima. Yo cuando encontré eso digo, qué astuto Benavides, porque los jesuitas, también Sarmiento era muy admirador de los jesuitas, ¿no? Estudió mucho geografía jesuita, Sarmiento también. Pero a lo que voy, que él se tuvo que ir y eso no lo dijo, ¿eh? Yo lo encontré de casualidad, ese dato, que Benavides andaba buscando en Buenos Aires un colegio jesuita para instalarlo acá en San Juan, para que la educación siguiera, porque era muy próspera que las mujeres se educaran. Como quien dice, la manzana y las luces de la educación femenina acá en Santa Rosa de Lima. Claro, sí. Creo que en 1867 los expulsan a los jesuitas y... Bueno, y Sarmiento, hay dicho, era tan admirador de los jesuitas que admiraba mucho a un jesuita llamado Manuel Morales, que él cita en Recuerdo de Provincia, donde le manda una carta a la hermana diciendo que quería que le sacara una foto donde estaban los naranjos de los Morales, las palmeras, para tener un recuerdo de ese jesuita que era el que hizo para mí ver la primera obra geográfica de Cuyo, que fue descripción y observaciones de la cordillera de Cuyo. Es decir, que ya utilizaba este jesuita Manuel Morales la palabra descripción. Bastante también. Bueno, es que San Juan ha sido la cuna también de muchos notables, ¿eh? Es como decía Rómulo Fernández, este escritor sanjuanino que murió en Buenos Aires,
San Juan es la cantera de próceres, o de hombres notables, o de mente brillante, que siempre nos quedamos en Sarmiento, pero hay otros muchísimos, que sería muy bueno estudiarlos. Sí, Renato. No, bueno, referiste en tu exposición que estaría bueno hacer los caminos de la educación cuando describías las dunas a sí. San Francisco del Monte de Oro o puntualmente eso. Ese sí. Puedo contarles que sí estamos trabajando en esa idea, bueno, originaria de Luis Eduardo, y conectar estas primeras escuelas en la vida de Sarmiento, esa San Francisco del Monte de Oro, y en Pocuro, la segunda escuela. Entonces estamos trabajando en una ruta de la educación entre esos dos pueblos, San Francisco del Monte y Calle Larga en Chile, pasando por San Juan como centro, la casa natal. Y bueno, y ahora sí te hago unas preguntas, eso te lo cuento. Muy interesante, Renato. Eso. Y la pregunta es, Sarmiento cuando hacía este cruce, hablando de esto, que estamos en relación con Chile y tratando de unir estas primeras dos escuelas, estos cruces de la cordillera no los describe, no deja... Sí, hay muchas descripciones de él en la cordillera. Y que pueda referenciar a lugares puntuales. Hay descripciones como que él sale para la cordillera o cuando él regresa por Mendoza, porque parece que el paso acá, para ir a Chile se pasaba por la bebida. Por eso también era muy interesante que la bebida fuera recuperada como pueblo histórico. Es decir, que era la última posta a la entrada a la quebrada de Sonda. Y uno entraba, pasaba Maradona al Tontal o Agua Pinto, y después salían a Barrial y después pasaban a Los Patos. O sea, iban por acá por los Berros Barrial, es decir, por el Acequión, de la Acequión a Uspallata y de Uspallata a Chile. ¿Y eso lo ha descrito? Hay alguna descripción. Habría que buscar, ponerse a mirar a ver si hay otro. Yo tengo alguna. De algunas descripciones que hace cuando él está por cruzar la cordillera. Pero si llego a encontrar algo sobre Pocuro, sobre otras más puntualmente, sí, sería muy bueno, porque eso es geografía histórica. Bueno, muchas gracias. Y la otra pregunta es cuando hablaste del censo en San Juan, que lo referiste al levantamiento topográfico. Sí. Y ese censo no se publicó, tuvo que esperar al censo nacional. Claro, a 1871 que se publicara. Pero él ya lo había realizado siendo gobernador. A nivel nacional. No, pero cuando fue gobernador no hizo un censo provincial. No. Eso me había confundido. O sea, el censo es del 71. Claro, fue el levantamiento más o menos en 1868, pero el mapa se publicó en 1871 cuando tuvieran los datos del censo. Perfecto, me había confundido en eso. Bueno, muchas gracias. Hasta eso, por eso decía que era muy detallista, Sarmiento. Claro. Han estado muy rápido los puntanos. O sea, claro. No le han llamado a San Luis capital porque ya era muy exagerado, pero es ciudad como de la educación, que ni siquiera es ciudad, pero bueno. Claro. Bueno, y ahí Sarmiento, lo que me olvidé decir, que ahí realiza una modificación toponímica, porque era San Francisco del Monte y él le agrega de Oro. Él inscribe de Oro, se lo atiran a Sarmiento. Qué curioso. Pero claro, pero la pregunta que se hace los puntanos y nosotros también, si fue de Oro, ¿por qué? ¿Por la mina La Carolina? ¿Por ser camino a la mina La Carolina, que es de oro, aurífera? ¿O por el tío, José de Oro, que fue el que le enseñó todo, como decía él? Es decir, que eso, bueno, Belleville, que era fraile muerto, le llamó Belleville. Después otra estación que creo que le puso, siendo presidente, le puso Camino a Córdoba. Se me fue el nombre, pero hay varios cambios toponímicos que ha hecho Sarmiento, pero ¿por qué? Porque él quería reivindicar alguna figura. Vicuña Maquena, lo coloca él por reivindicar al amigo chileno. Es decir, que muchos cambios toponímicos, bueno, y San Juan de la Frontera, el aporte que hace él es probablemente es lo que utilizó César H. Guerrero para colocar ahí el fuerte de las Tapicitas. Es decir, que en todo Sarmiento estuvo atento, pero quería mucho la provincia, se nota, y por eso dejó mucho escrito a favor y que le podríamos seguir sacando si estudiáramos mucho los textos de él. Y hay muchísimos.
En Buenos Aires, yo cuando fui a consultar sobre algún material en el Museo Histórico Sarmiento, me dice, yo tengo toda esta vitrina que es sobre Sarmiento, pero nadie lo ha catalogado, ¿no? Yo digo, lo que habrá en esos muebles allá en Buenos Aires. En relación, hola, Sí. en relación a la iniciativa de Sarmiento de mandar a construir los refugios en la ruta que va a Copiapó, a través de lo que sería el noroeste de San Juan, suroeste de La Rioja. Laguna Brava, ¿sí? Ah, sí, los refugios estos de alta cordillera que eran medio redonditos, son circulares, mejor dicho. Exactamente. Ah, sí, eso se lo da, eso también yo no conseguí información mucho sobre Laguna Brava, creo que en San Guillermo hay algunos, pero creo que fue justamente pensando en los arrieros, en los vaqueanos. Claro, claro. Por ahí, por eso se pensaba mucho en los que cruzaban la cordillera, los sacrificados que eran y que necesitaban un refugio para, bueno, para esperar cuándo cruzarla realmente. El humo, claro. Y bueno, después hizo refugio y hizo como centros de control que están en el mapa de departamentos anexos y agrícolas, donde él, ¿qué es lo que hizo? Agregó todos los cuarteles, pero agregó también los controles, es decir, que si había una invasión de algún caudillo de La Rioja, ya sabía dónde estaban. Y muchos de esos controles estaban entre Caucete y 9 de julio, entre 9 de julio y lo que es 9 de julio y Santa Lucía. Es decir, que hasta eso tuvo la precaución el Sarmiento por las dudas que se produjera una invasión, ¿no? Él lo señaló en el mapa. Una pregunta más Sí. con respecto a los cruces de la cordillera. Tomando el antecedente del Camino Real que unía la capital de la Capitanía General con la ciudad de Mendoza, que sería hoy el Paso de Libertadores, ¿sí? Es decir, tomando los Andes, San Felipe los Andes, lo que es hoy la aduana de Libertadores y luego, bueno, bajar hacia Uspallata por el río Mendoza. Sí. Entiendo que lo normal para viajar a caballo por aquel entonces, pensando un poco en el Sarmiento adolescente que acompaña a las Piur como auxiliar de tropero a comprar mercadería. Claro, se va muy chiquito a comprar, cruza. Claro. Entiendo que debió haber sido por ese camino que era el más seguro y el más asistido con refugios y demás, ¿sí? Creo que sí, se va por el sur, no se va por acá por la bebida, sino que creo que se va por acá por el Acequión. Claro. Porque creo que menciona en el Acequión, Pedernal, como que se va por ahí, porque era muy importante, sobre todo esa localidad del Acequión tendría que ser nombrada pueblo histórico, porque era un paso obligado a Mendoza y de Mendoza a Chile, el Acequión, donde estaba supuestamente lo que hablaba Rogelio Díaz Costa, la antigua capilla de la Candelaria, que dice que estaban los restos enterrados, que debe haber sido algo fantástico, pero era un lugar bastante importante, una posta bastante importante en el Acequión, y lo tomaban como referencia, Posito, el Acequión. Perdón, un último detalle sobre la geografía de ese paso. Muchos años después, cuando él invita a Ricard a San Juan, Ricard hace el trayecto desde Uspallata a Mendoza por Villavicencio. Si vos llegás hasta la Acequión, por este lado, el próximo salto es a Villavicencio y tenés un acceso muy sencillo por Villavicencio a la cumbre de la precordillera para bajar a Uspallata. Es decir, por aquel entonces convengamos que no existía la Ruta 7, porque obviamente durante el verano era imposible transitar, como el camino a Calingasto por el río San Juan. Claro, imposible, porque no había manera de hacerlo, ni siquiera en invierno. Entonces, interesante leer a Ricard en la descripción que hace de sus travesías, porque probablemente va a utilizar, de hecho usa lo que hoy llamamos la ruta del telégrafo, el camino del soldado, pues Maradona hasta el Tontal y de ahí descender hacia lo que es hoy Parque El Leoncito. Pero sería muy bueno indagar sobre las referencias de topónimos y de referencias geográficas para tratar de esclarecer un poco el tema
de los itinerarios. Claro, es Los fundamental. itinerarios. De hecho, todo el tránsito de esa época hacia Chile no tiene nada que ver con lo que después va a utilizar San Martín, que es totalmente distinto. O sea, los patos y los pasos fronterizos de arriba, ¿sí? Hermoso, Las Yaretas y demás, tenían el escollo de la accesibilidad de los dos cruces altos como Espinacitos y La Honda, 4.700 metros, eso es una locura. No, sí. Entonces, yo creo que hay que buscar Villavicencio y buscar otras referencias que sean más tangibles para circular en ese sentido, pero sería muy bueno escanear muy bien los referencias, los relatos de Sarmiento. Sí, buscando bueno, esos ahí lo detalles. que usted dice sobre Ricard, bueno, él ve que yo mencioné la huerta, porque la huerta, Sarmiento lo manda a Ricard, porque lo nombra como ministro de minería, ya lo manda, algo así, un ministerio le da a Ricard, y él va hasta la huerta, que también era un viaje bastante difícil, de San Juan hasta allá hasta Valle Fértil en carreta o a caballo, era bastante difícil, y después, una vez que vino acá a San Juan, lo mandó a Calingasta, a las ruinas de Hilario, al Tontal. Así que ahí es donde reivindica el camino por la quebrada de Sonda. Esa quebrada de Sonda también tendría que ser un camino que se debe reivindicar como no solamente por el paso de Sarmiento, de Clemente, probablemente por ahí, yo tengo la idea, no sé, que haya pasado también San Martín cuando vino el 9 de julio de 1815, la visita que hace San Martín a San Juan para conocer los pasos, por dónde pasar a Chile. Es muy probable que San Martín, viniendo de Mendoza, pasando por Pocito, pasando por Guanacache, Pocito, yo para mí que San Martín, aconsejado acá, por José de Oro, Clemente, por Fray Justo, que él haya hecho para conocer los pasos caligastinos, que se haya ido por la quebrada de Sonda. Es una idea mía, muy subjetiva, pero sí así, creo que hay este señor Roble, que creo que quiere recuperar ese que sería recuperar las postas de la bebida, quebrada de Sonda, Maradona, Agua Pinto, el Tontal, cosa que se visite ese camino, porque fue muy importante para Calingasta y por los personajes que pasaron por ahí. Todo lo que es camino, San Juan, como le digo, es un ámbito sumamente interesante, San Juan, por estar al lado de Chile y porque muchos de nuestros próceres pasaban a Chile, y bueno, por la gesta libertadora. Hay mucho por investigar, sobre todo en geografía histórica y de los ámbitos. Y ahí entra ¿qué? Los itinerarios, los caminos, las medidas, las varas, las leguas, y saber si era lo mismo una legua cuyana que una legua chilena, o una vara cuyana que una vara chilena. Hay muchísimo por investigar. Así que lo que sí puede ser que si se da eso de recuperar, como dice Renato, la ciudad, los caminos, los itinerarios de la educación, sería algo muy bueno para San Juan. Y regionalmente también, ¿sí? Claro. Claro, donde quería hacer los baños de Sonda, ya quería urbanizar los baños de Sonda, y se lo da a Sarmiento como el primer presidente que habla ya de urbanización también. No solamente por el ferrocarril, sino por eso, hacer crecer a los pueblos. Es decir, que estaba obsesionado con el avance del desierto, con que haya bibliotecas, con que la gente se instruya y no se asemeje a un desierto, justamente. Eso es lo que él pretendía, ¿eh? Sí, Iván, como una reflexión en base a lo que a tu hermosa presentación, bueno, y al intercambio que se generó. Pienso también a la geografía, situándonos en el siglo XIX, como también un elemento de poder, como un elemento para crear soberanía. Es una Argentina que no existe, hay que crearla,
Sarmiento todo el tiempo está escribiendo y pensando Sí. en cómo crearla. Y bueno, se me vino a la mente un texto que para él se convirtió en una época particular en la principal obra de referencia, que es Argyrópolis, que bueno, publica con el fin de dar a conocer también la geografía argentina y particularmente del Río de la Plata. Tal cual. Y luego hace una segunda edición donde coloca una carta topográfica sobre el Río de la Plata, es decir, para mostrar qué es lo que hay, qué es lo que tenemos y sobre lo que hay que construir. Y bueno, finalmente, esto que vos hablabas, la importancia de la geografía. Cuando hubo como un acuerdo sobre, bueno, sobre que vamos a crear el Estado, la educación como un pilar. Bueno, pero ¿de qué manera? ¿Cuáles van a ser los principales puntos en los que hay que sostener esa educación común? La lengua, la historia y la geografía. Fundamental, clave. Tal cual. Es como dice el doctor Hernán. Sí, tal cual. Ahí, es más, lo que dice Hernán, no sé si no lo puedo garantizar, pero hay un documento, porque hay tantas cartas de Sarmiento con Félix Frías, que fue ministro en Chile, fue, bueno, muy amigo de Sarmiento, que parece que la idea de la línea divisoria de agua, sobre todo en el sur de la cordillera, desde lo que es de Neuquén hasta Tierra del Fuego, fue una idea de Sarmiento, aconsejado por amigos norteamericanos. Es decir, que si fuera así, ahí se conquistó, pero muchísimo territorio nacional, bueno, que quedaron en manos de los argentinos. Es decir, que eso, ¿por qué? Porque la geografía era eso, justamente, conocer espacios, como decía en Blanco, decía Moreno, conquistar esos espacios y ponerle el nombre de algún prócer nosotros, a apoderarnos, a ejercer soberanía sobre esos espacios. Es decir, que estaba mucho la idea del espacio de ver, aparte de estudiar las razas de los pueblos originarios, compararlos, cómo eran anteriormente, cómo son actualmente. Es decir, que eso valió también, no solamente el espacio, el paisaje, sino también la cultura. Y en ese sentido creo que Sarmiento, él quería que los pueblos originarios estudiaran, igual que Moreno, él tenía una idea de que ellos se educaran. Así que, pero eso da también para muchísimo, para hablar muchísimo. Y geografía es como dice Hernán, acá en el Colegio Santa Rosa de Lima, lo primero, geografía para las mujeres. Por eso la primera mujer acá en geografía, 1840 más o menos. Debe ser una de las primeras geografías, una de las primeras mujeres que dio geografía a nivel nacional, para tener una idea. Es decir, que ¿por qué? Pero por Sarmiento. En Chile hizo lo mismo con las clases de geografía, con la meteorología, con la estadística. Sarmiento es el pionero en la estadística prácticamente, de la defensa del mar argentino, que no he dicho nada de eso, pero dice que había que considerarlo como una provincia más y cuidarlo porque era una fuente valiosa de recursos. El mar argentino, que ahora está tan de moda hablar del mar argentino, de los barcos que vienen de otras naciones a pescar, bueno, por eso la escuela naval, para proteger el espacio oceánico. No, son muy interesantes. Iván, bueno, una última pregunta y vamos cerrando, sí. Sí. Bueno, Marta, pero pidió la palabra también el señor. ¿Cuál es la impronta sarmientina en la geografía sanjuanina que aún hoy perdura? Y Sarmiento, como presidente, podríamos decir, debe ser el presidente que las obras de él más sustentabilidad tienen. La educación, sobre todo la educación. Y acá en San Juan es el aporte topográfico que hace él con los primeros mapas a nivel nacional. Es decir, crear la oficina topográfica creo que fue fundamental para conocer todo el ámbito sanjuanino. La red de riego, cuidar el agua, el medio ambiente, es decir, que era muy ecológico Sarmiento, no solamente en defensa de los animales, sino en el cuidado de los árboles. Es decir, que había que forestar, no solamente crear elementos civilizadores, sino también que forestar. Por eso la escuela de enología, la escuela de fruticultura, que él la funda en 1862, tendría que ser el monumento histórico nacional, la escuela de enología, por todo el aporte que hay y la idea con que surgió. Proteger el medio ambiente, el medio natural
Y bueno, y el aporte que le hace Sarmiento a la geografía sanjuanina, aparte de topográfico, es el aporte literario, todas las descripciones geográficas que nos deja. Mire San Juan de la Frontera, el Fuerte de las Tapiecitas, es decir, que a muchos se nos puede pasar, si no leemos a Sarmiento, el aporte que él ya hace de un primer momento, ya, a los topónimos. Sí, ahora sí. Un aporte más que creo que ha hecho Sarmiento a la geografía es el haber traído a Ignacio Ricard. Sí. Ricard, para entonces, estaba en Valparaíso, él lo invita a venir a San Juan y le encarga a la Diputación de Minas, que es con la que recorre la provincia y hace la base científica para lo que luego va a ser el proyecto de allí de Hilario y otras cosas más. Pero lo interesante es que Ricard era miembro de la Real Sociedad Geográfica y cuando llega a Londres publica el libro que se llama Viaje a través de los Andes, en cuyo apéndice está un mapa extraordinario desde Valparaíso a Buenos Aires. Nada es casual en la historia, por alguna razón ocurre, pero es un gran aporte y las descripciones de Ricard también son sumamente ricas. Interesante, porque él aparte aporta el mapa de a la huerta y a Hilario. Es decir, que no solamente que hace ese aporte, sino creo que Ricard también hace un escudo provincial también. No sé, se le dio de crear un escudo y él ya tenía un sellito con el escudo provincial de San Juan, que hace un aporte a elementos naturales. Creo que no sé si hizo una montaña, pero ya contribuyó este extranjero con eso. Es decir, que tenía muchísimo conocimiento, describe los paisajes a la huerta, a Calingasta. Bueno, está bien. Todas son descripciones literarias, toponímicas sumamente interesantes que nos sirven para comparar con el San Juan actual. Sí. Que lo pueda consultar. Oh, sí. Eso sería el deber que podría dejar ya los deberes. Ver que agrandado, ¿no? Pero los deberes, es decir, que cuando lean a Sarmiento, es ver la comparación que hace del paisaje, si es que recuerdo Provincia o cualquier otro libro, o como dice Hernán, Argirópolis, que quería que la isla Martín García fuera la capital entre San Juan, entre Argentina, Uruguay, Paraguay, ¿cierto? Es decir, que se sigue encontrando muchísimo de Sarmiento. Y lo último que he encontrado así, que me llamó mucho la atención, fue sobre que se discute sobre el nacimiento de San Martín, ¿cierto? Porque no se sabe si San Martín fue el último o el penúltimo de los hermanos. Porque no se perdió la partida de bautismo. Nosotros por suerte tenemos la partida de bautismo de Sarmiento. Pero ¿cuál es el tema? Que la duda que hay es que si San Martín nació en las ruinas que están ahora, que se pueden visitar claro, en Yapeyú, o nació en una iglesia que estaba cerca de Yapeyú. Y bueno, y allá en Buenos Aires, viendo un documento, encuentro que Sarmiento ya opinó también sobre el nacimiento de San Martín. ¿Ves? Para que vean lo que... Yo no sé a qué hora dormía él. ¿Ves? Y él, la opinión que da Sarmiento, que él, para él no nació en las ruinas que ahora se visitan como que es la casa natal de San Martín, sino que él nació en una iglesia que estaba cerca. Así que era como él daba hasta eso también. ¿Eh? Es decir, como que fue en su tiempo, a él le consultaban, a él o a Mitre. Y por eso una rivalidad entre ellos también. ¿Eh? Pero Sarmiento, creo que él da que San Martín nació en la casa actual donde están las ruinas estas en Yapeyú, sino en una iglesia. Hasta en eso también. ¿Eh? Y lo que debe haber, hay muchísimo en Buenos Aires sobre él, muchísimo. Se habla que le ofrecieron la gobernación a Sarmiento de Buenos Aires, a él, un provinciano, un nacido al pie de los Andes, allá. Pero no he encontrado yo el documento. ¿Eh? Pero es muy interesante, hay muchísimo todavía por sacar por Sarmiento. Bueno, vamos cerrando entonces. Sí. Muchísimas gracias, profesor, gracias licenciado, un gusto. No, muchísimas gracias y a todo el público. Muchísimas gracias. Y bueno, nos encontramos la semana que viene. Bien, sí, ¿querés, Renato? Bueno, seguimos la semana que viene con la cátedra sarmientina. Nos visita Ricardo de Tito, va a hablar de Sarmiento y su presidencia. Va a hablar sobre el periodo 1868-1870.
gracias. Bueno, para quien guste, acá están los señaladores que trajo Iván. Gracias.